This is Past and Present, the ultimate challenge to see how fashion has helped sport move forward to this day. We travel all around the globe to challenge 6 athletes and 6 designers to make an old garment and test it under today's conditions. Let's see what happens when past and present collide. Meet Giselle Kaniewski. She is a former hockey player of the national Argentinian team known as Las Leonas. Bronze medalist in the Beijing 2008 Olympic Games. Retired in 2011, since then, she has dedicated her life to fashion and design. That's why we challenged her to recreate the old garment used in the beginning of hockey. In the beginning of the 20th century, sports for women was a social thing, and hockey was an opportunity to show that a woman belonged to a certain social class. The garments used by that time were the same as those used for meetings or cocktails, obviously subject to the restrictions of that time. Let's see the amazing transformation of hockey's uniform along these last 100 years. El desafío es recrear ese uniforme y que una jugadora actual pueda usarlo y pueda mostrar y contar las diferencias. Sí vino una propuesta de recrear cómo fue el hockey de 1900. Impresionante para moverse, ¿no? Acá se ve muy bien el largo de la pollera. El cuello bebé. Compartimos con ella toda la propuesta que nos trajo, las telas que ella eligió. Cada vez que tocaba una tela me imaginaba yo jugando con esa pollera y digo, no podría jugar, como que me ahogo ya antes de arrancar. Esa está muy bien. Es más pesado. Más pesado, sí. Elegí la más pesada para que sufra un poco más. Nada, sin spandex, bien rígido. Que creo que lo que más me enfoqué es en el detalle de la prenda, en el diseño, en la calidad y la elegancia que tiene que tener esa prenda. Giselle would need an athlete to test her recreation of the 1908 hockey garment. Fortunately, she has a very special friend that would like to help her, the 3-time Olympian Carla Rebecki. La verdad que te sorprende ver cómo podían jugar con esa ropa al hockey. Hoy acostumbrados a otra cosa totalmente diferente, cómoda, que te da mucho más movilidad y todo, y encontrarte con que era una ropa como de salir de fiesta. Carla was considered the best player in the world for several years. She won a bronze medal in Beijing 2008 and a silver in London 2012. But still, she is thrilled about this new challenge, playing hockey as if in the past century. Voy a ver cómo hacían para jugar en esa época con esa ropa. Bueno, esto es un poco a lo que quiero llegar, manteniendo bien el tema del cuello, del hombro, la copa esta que tiene bastante pronunciada. Bueno, Gissi eligió lo que quería y empezó a trabajar con el modelista sobre su cuerpo, medir, y es la primera instancia, ¿no? Se midió y ahora hay que ver qué es lo que viene, porque a veces hay que volver 4 o 5 veces hasta llegar al producto terminado ideal. Esta copa es muy elevada. O sea, quiero pronunciar bien este detalle. El trabajar la prueba de calce detalladamente y trabajar mucho lo que es la sisa, cómo crees que caiga, hasta dónde crees que llegue sobre la persona, es como que ya sentiste cómo querías que quede esa prenda. Y el resultado final es muy bueno. Hay que pasar todo al modelista con los datos que se tomaron, bajarlos a un geometral, a un dibujo para poder hacer la moldería. Vamos a usar telas de Cheriot, telas de poplin de algodón 100% de buena calidad. Hacemos el prototipo se corta, se confecciona, queda hecho, hacemos prueba de calce y seguramente ahí tendremos que modificar algo, tomar alguna medida, ruedo o ancho o más corto. Lo haría más largo, esto lo subiría un poquito más, que tenga un poco más de volumen. El cuello hay que hacerlo circular. Hacemos una segunda vuelta para que quede con la calidad que siempre buscamos nosotros. Hoy vengo a la segunda prueba, la final, calculamos si está todo bien, así que vamos a ver cómo quedó con los retoques que habíamos hablado la otra vez. En la primera cambiamos un cuello pico por un cuello redondo. Hicimos la copa manga que sea con mucho más volumen. Ahora también tenemos los puños más largos. El vuelo de la pollera que también corregimos está ok. Y la verdad que estoy contenta. Al principio me dio mucho miedo empezar porque no sabía si lo iba a poder hacer, pero ya viéndolo así, siento que ya casi estamos.
está buenísimo. La verdad que no me imaginaba que podían llegar a hacer algo tan similar o casi igual a lo que usaba en esa época. Nos sorprendimos mucho en el momento que la vimos, nos reímos, nos causó mucha gracia. A mí seguro que no transpiraban tanto, porque si se podían mantener todo el partido así impecable, imaginarte lo que es jugar, hacer un deporte con esa ropa es re loco. De acá a la cancha. A probarlo. Vamos a ver qué pasa. En la cancha de pasto, ¿no? Giselle has done an incredible job with the clothing. She has been doing research and finally resolved the challenge to make the creepy outfit. Estoy de punto para ir a una fiesta, pero para jugar hockey, más o menos. Let's see what happens when past and present collide. This is our first test, the short corner. La idea es recrear situaciones que ella hace todo el tiempo en la cancha, que marca diferencia y la hace ser la mejor jugadora del mundo. For this, we are going to recreate a spectacular moment from the Rio 2016 Olympic Games. Justo estábamos recordando un gol que ella metió ahora en Río contra India, que vamos a recrear ese movimiento, a ver cómo la limita. Esto va a ser divertido. Cuando voy corriendo no puedo mover. No me puedo estirar, agachar, que el gesto este de arrastrada se caracteriza porque te tenés que estirar mucho, hacer un paso muy largo al final, y eso es lo más limitado, no puedo hacer el paso final bien largo. Now we ask Carla to repeat the test with the current Leonas uniform. Nada, otra cosa, siento que vuelo ahora. Me da la impresión la tela es muy finita. Muy. Parece nada. No tenés nada. El hecho del paso largo hace que vos puedas trasladar la bocha durante mucho más tiempo, que es lo que te da también la fuerza y la potencia del tiro. And now it's time to test number 2. Creo que me va a resultar un poco más fácil que la arrastrada. Esta es una jugada que hace siempre Carly en los partidos. Driblea a muchos contrincantes y después le pega de revés de canto a toda velocidad y siempre la clava ahí en el ángulo. Más allá de que lo haya hecho bastante bien, que no está al 100% en cuanto a velocidad y potencia que ella siempre hace en los partidos. Ahora la vimos a Carly haciendo el ejercicio del dribbling y definición de revés con todo el equipo de las Leonas. No, otra cosa. Sobre todo también la parte del dribbling, que antes me sentía media trabada con la pollera y sentí mucho más la comodidad también para pegarle, me pude estirar bien para pegarle a la pelota. Antes me arrastraba, ahora vuelo. Estamos disfrutando de su calidad de jugadora, que es tremenda. Well, this is curious. De nuevo. With the modern outfit, Carla seems less precise in front of the goal. En lento es difícil equivocarse, en cambio cuando vas en velocidad siempre obviamente algunos errores puedes cometer. Okay, this is science. It's not personal. And now it's time for our third and final exercise. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es clave en Carly, que es la velocidad. In this test, the athlete has to make a short run from A to B a repeated number of times to test the velocity of the apparel. La velocidad que puedo alcanzar con esta ropa y la velocidad que alcanzo con la ropa normal, con la que jugué en Río, va a haber mucha diferencia seguramente. Let's go to a split screen to see the differences between past and present. We can see that with the old garment, Carla loses speed, her primary attribute in the field. So, Carla, what do you think about the outfit? Y se complica bastante. La ropa, los zapatos, me duelen los pies. Sí. De frenar y arrancar. Yo no aguanto un partido entero con esta ropa, creo. Es cierto. Sinceramente todavía no puedo creer cómo hacían para jugar. La verdad que es súper incómodo. Muy pesada la ropa, muy calurosa. Yeah, the weight. Probably the worst enemy of any sport. This time, we have more than a kilogram. That's ridiculous, even for the best player in the world. Me pareció que estuvo buenísimo igual poder probar y usar esa ropa para poder comparar y ver que hoy en día la verdad que somos privilegiadas de jugar con esta ropa. Gracias por convocarme para hacer esto. La verdad que estuvo buenísimo, lo disfruté mucho. Nos reímos mucho, nos divertimos, así que nada, contentos. Well, that's it for today. Thanks, Giselle and Carla. You were both magnificent. Adios, amigas. From its beginnings, the field hockey's outfit has taken the path of functionality. The changes in the sport have been so massive, not only in the length of the skirts and the fabrics, but also the surface of the field and the sticks. The great teams have been able to demonstrate character through their clothes, which at the same time are the most efficient version for the game.
A truly great achievement.